Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos ahora con nuestro estudio bíblico del libro de Samuel. El segundo libro de Samuel hemos iniciado, el capítulo 2. Ya estamos también desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Aquí nos habla de Isboset, rey de Israel. Veamos un poco. Isboset, recordemos que es el hijo de Saúl. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim, y lo había proclamado rey de Galaad, de los aseritas de Israel, de Efraín, Benjamín y todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Pero la casa de Judá seguía a David. David reinó sobre la casa de Judá en Hebrón por 7 años y 6 meses. Muy bien, queridos amigos, esta es un poco la narración que se nos está diciendo para decir que hay un proceso. El proceso es tan importante. Que David estaba al comienzo del otro lado con los filisteos. Entonces sería tan ilógico, ¿verdad?, que apenas Saúl muera y David es proclamado por todo el mundo, ¿verdad? Porque si David estaba con Aquís, que era el rey de los filisteos, estuvo en sus filas. Incluso estuvo como guardia personal con todo su ejército, ¿verdad? Los 600 hombres que le acompañaban y con toda la familia, evidentemente, pero la familia que estaba en este lugar que le había asignado también un poquitito más al sur a David, a esta parte cuando él había dicho, David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. En el primer libro de Samuel, capítulo 27, después de estas seguidillas de persecuciones que tiene David desde el rey Saúl. Un momento. Así es que él se va detrás de David. David va escapando. Llega en un momento en el que David mismo lo puede eliminar, lo puede hacer desaparecer a Saúl, El primero lo habíamos encontrado en el capítulo 24, ¿verdad? En la famosa gruta cuando él entra a hacer sus necesidades. Ubebe jalero, los soldados, todo lo que estaban con David y Pepe venían de Yara o Moiman de Pobe David.
ella, poca tu es la ella, pues sea porque upea y se ina veñan de yara ombo ushueco ave, nenon de peteo moire yuca, en voz desapareceña debe. Sin embargo, Saúl, aquí viene la otra teología muy importante dentro de lo que es la teología deuteronomista, la teología sobre todo sacerdotal, al ungido no lo podemos tocar. Pean diga tú ya poco. Peañan de yara o moiva cueco ave, llevas entonces yandiña mañana, ya es Shabana, es el ungido del Señor. Y justamente después cuando viene este muchacho amalecita, hijo de este amalecita, eso ya lo tenemos en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, viene él con la diadema, con los brazaletes del rey Saúl, y él le comenta, ¿verdad? Porque David pues le pregunta, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Por tanto, a bebé, la pirajo hay yurure y vino. El pez cae por la propia boca. Entonces él dice, casualmente me encontraba en el monte Gilboé. Vi a Saúl apoyado sobre su lanza, y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije, aquí me tienes. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. De ahí, Orecoseo me enseñan de como un dato importante el amalecita. Y al mismo tiempo, cuando el libro de las Crónicas habla de la muerte de Saúl, dice que Dios mismo lo mató. Pero cuando está diciendo que Dios mismo lo mató a causa de sus pecados, ahí se añade o añaga ani rayo, porque a eoíla se cae hinacuri, porque a oñemo mombure veñan de yara, y cuasi veñan de yara, y bueno, naave, o mandela, tamare ¿verdad? El hecho de alejarte de Dios, el hecho de hacer lo que vos querés. Sin falta después te viene la muerte sobre vos mismo, ¿verdad? Bueno, de oír Európe. Y aquí entonces este amalecita, en el capítulo 31, cuando muere Saúl, según la narración del primer libro de Samuel, él se había ya desesperado y le había pedido a su escudero que le matase porque él andó hipotaya, o hubo yucayo incircuncisos ahí, bebé. No quiere que venga y que le mate un enemigo. Desenvaina tu espada, le dice, y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y tallegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuelu que lo mitad, ñac de yara y peguará. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de vellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morayjú. Qué lindo que está el pesebre, mirando un poco el ibú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuelu que lo mitad, ñap de yara y peguaná.
el pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se mezclaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O Paisagua y la gente, ovejas de corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de huevo que lo mitad, ñande yara y peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de huevo que lo mitad, ñande yara y peguará. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos tristes y su comunión claristas, confusionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, solstar, opus dei focolares, vacuna, el camino es beta, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Mismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos concluyendo esta tercera semana, sábado 21, la feria privilegiada del tiempo de Adviento. Leemos el Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 8 al 14. La voz de mi amado ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amada es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro. Mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra. Llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Queridos hermanos, esta es una hermosa poesía, Cantar de los Cantares. Significa lo más bello de la expresión musical que nosotros podemos entonar. Es el Cantar de los Cantares. Y por eso aquí estamos describiendo a este que está llegando. Le estamos aplicando a Dios mismo que viene en medio de nosotros. 25 de diciembre, lleva Navidad. Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia. Upeare peñan de corazón lleva, ose peñan de corazón, te peñan de te vive oseina, apeala año de mopinimba, upeala año de boy ágina, y por eso dice la voz, mi amado, ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Upeago dice año de boy arurij, porque ñande yei kuala oua es nada más y nada menos que nuestro Salvador, que es nuestro Dios, es el que va a entrar en nuestra historia. Pero con todo lo que fuimos leyendo y meditando, nos trae salvación, nos trae liberación de la esclavitud, nos trae elementos positivísimos para que nosotros podamos realizarnos como personas, como nación, como familia. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven, se detiene detrás de nuestro muro, etcétera, todo ese juego de unos enamorados, como diciendo, y quiero hacerlo más lindo porque estoy enamorado de la humanidad. Me encarno justamente para caminar con ustedes. Bella mina, ustedes también tienen que enamorarse de esta llegada de Dios. Ñandé nañañe enamorado, yo que fuera lleva, peñande yarareje. Entonces, este nacimiento de Jesús, esta Navidad, será una Navidad más que va a pasar así. Entonces, porque después seguiremos en la corrupción, seguiremos en el Dipu Baby y todas esas cosas y otros elementos que nosotros pecañijaben. Ya lo que menos se diga, mejor. Algunas cosas sale a flote y bueno, porque también tocas intereses de otras personas, ¿verdad? Pero solamente por eso. Porque no hay conciencia de una verdadera conversión. No hay conciencia. Cuando uno ama, así como hoy nos dice el Cantar de los Cantares, vamos a buscar lo mejor para el amado. ¿Quién es el amado? El pueblo, la humanidad, la gente, tu comunidad, nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 2. Y hablamos de esta guerra entre Israel y Judá. Pero entremos un poco de nuevo en este aspecto, ¿verdad?, del estudio histórico, del estudio también arqueológico. Estábamos diciendo que porque esto pues es ciencia, y la ciencia comienza, va buscando, procura entender, procura ver, procura reconstruir, ¿verdad? Porque esto es reconstruir en realidad la historia, reconstruir. Nunca vamos a poder seguramente que reconstruir así tal cual, pero por lo menos acercamientos estamos procurando encontrar. Ahora, ninguna de las fuentes de la época, ya sean egipcias o mesopotámicas, se hacen eco o citan a David en sus anales o documentos similares. Eso entonces si vamos a entrar como historia, ¿verdad? Ninguna de estas grandes literaturas, tanto de la Mesopotamia o tanto de los egipcios, no hablan de David. Dayayuhui en ningún lugar, ¿verdad?, sobre David. Y bueno, puede ser que no les haya interesado. Recordemos que en aquel tiempo no es que también tenían WhatsApp, Internet o lo que sea, para la información, etcétera, no era tan fácil. Y después también, si por ahí tenían algunos datos, puede ser que no les haya interesado demasiado también. Bueno, en fin. Pero esta es una constatación. Dayarecoy, entonces, en ninguna de estas fuentes y de estos imperios que en ese momento eran muy importantes, ¿verdad? Ahí se nos cuenta y ahí se nos dice directamente que tanto la figura de David como así de otros que seguramente que no les importaba mucho a los egipcios o también a los de la Mesopotamia, no le citan en sus anales. No tenemos documentos con respecto a ellos. Ahora, ¿qué nos dicen los historiadores y arqueólogos sobre la figura y el reino de David? Pea la ñandeña mañata, dentro de nuestro estudio. La primera pregunta que nos podemos hacer es un tanto provocativa. Primero, ¿ha existido David? Primera pregunta. O vea la provocativa. David existió o no existió. Porque aquí, anteriormente, ahora ya estamos en este versículo, ¿verdad?, de la guerra entre Israel y Judá, y aquí siempre va entrando ya la figura de David, que va tomando importancia, que va conquistando de nuevo Judá. Isboset estaba representando todavía a la continuidad del reino de Saúl. Saúl murió, sus hijos, los 3 hijos murieron también, pero aquí está Isboset, otro de los hijos, que entonces queda vivo. Abner es en realidad el que le trae para darle continuidad. Cuando va con ella es interesante, ¿verdad? Porque es como decir, yo le traigo a alguien y le pongo aquí para que dé, ¿qué es lo que iba a dar Isboset aquí para Abner, sobre todo que era el general del ejército de Saúl? Y de cierta manera le iba a dar lo que él estaba buscando. Abner es el que quiere continuar este gobierno. Lo continúa haciendo. Entonces no hay que tener títere. Le llama a un títere a quien él le pueda mover, que es ciertamente el hijo de Saúl. Según una dinastía, el que tendría que continuar es alguno de los descendientes del rey que fallece, en este caso es Saúl. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? Recuerden que este es un libro político, ¿verdad? Para políticos. Pero hay gusto ya lea ya esa, porque las actitudes y las cosas que suceden aquí, no es que sucederán porque dice que iba a suceder de nuevo aquí en nuestra vida, no. Esto en su contexto histórico sucedieron algunas cosas, pero aquí encontramos teología y miramos las actitudes. Esto quiere decir que nosotros también, ¿verdad? Muchas veces ponemos a títeres, ¿verdad?, que estén ahí al frente, pero que nos dan a nosotros desde atrás, como así Abner está buscando, general del ejército que siempre estuvo con Saúl, la mandata, pero te pongo a vos al frente como la pantalla de títere mi entender ella póntala ya los hilos de la historia que yo quiero como suceda. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Este es un libro político.
Esto es para políticos, es decir, para cada uno de nosotros, para que entendamos también nuestra propia historia. Entonces, anila en detalle tereite, sino que procuremos abrir nuestra mente. Yo sé que nos damos cuenta, ¿verdad?, que muchas veces nos es más difícil afrontar esta clase de situaciones. Pero, como es un libro de mirar actitudes, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es esa verdadera conversión entonces del corazón. Eso es lo único que va a cambiar la historia. Todo contexto histórico solamente cambia desde un elemento histórico cuando nosotros, ¿verdad?, lo ponemos en práctica. Bueno, entonces aquí la primera pregunta que nosotros nos hacíamos dentro de este libro, que es siempre la Biblia es un libro teológico, es la pregunta: ¿ha existido David? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más. El jazmín pone su aroma, la luna su Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz. El burrito, la vaquita, la ovejita y el picaflor. Y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde el
salvación traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta
Hosana nuestro Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, muy interesante. Miramos el versículo 13. También Joab, hijo de Servía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. Qué interesante aquí entonces, queridos amigos. Estamos ubicándonos en una situación en que no podemos organizarnos. Cada uno dentro de esa actitud egoísta. Es tan difícil por la pinta. Vengo el pecado original yandeña bojera. El pecado original, pecado de origen. ¿Cuál es el pecado de origen? Y miren Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué decía ahí en el capítulo 6? Le voy a leer luego directamente por no que la sea inventar ahí la Eva Peñan de Yara, porque aquí le hace hablar nada más y nada menos que a Dios, ¿verdad? Dios mismo, el que está hablando. Y dice en este versículo 5, el versículo 5 tienen que encontrar cuando comienza esa partecita. Vio entonces Yahvé que la maldad humana se multiplicaba sobre la tierra y que todas sus actitudes, en muchas de las actitudes, todas las actitudes del hombre eran siempre perversas, que buscaban el mal. Después continúa el 6, ¿verdad? Y esperemos que esto no suceda, ¿verdad? Dios con respecto a nosotros. Hoy se arrepintió Yahvé de haber hecho a la humanidad, al hombre, sobre esta tierra. Y le dolió en el corazón. Y dijo, borraré de la faz de la tierra la humanidad que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pero esto es, queridos hermanos, lo que encontramos. Esta es la reflexión, ¿verdad? Esta es la reflexión, hoja de ruta. Hoy la ojecha va ella a organización bañande ya verco. ¿Verdad? Una organización que nos saque adelante, que saque al hombre, que saque a la persona, que saque. No tenemos que hablar, porque yo escucho muchas veces que la gente habla mucho, especialmente con los más pobres y necesitados. Vamos a rezar para que los pobrecitos entonces le podamos sacar ese. No. Eso ya está mal luego en nuestra misma concepción como nosotros estamos haciendo. Porque nosotros ahí ya estamos haciendo intelectualmente, Peñane Akame, ya poma la diferencia entre pobre, rico o mediano o lo que vos quieras. Ya poma de pirámide, que es una realidad, ciertamente que eso exista así. Se quiera aceptar o no se quiera aceptar. Hoy entonces lo imponaveas, hoy la ceroitea. Bueno, después hay reacciones de la gente. Yo escucho eso, invenciones, muchos te dicen, no, pero esos pobres, esos que están ahí en esa situación, me andan ya poseivo. Bueno, vos dirás todo lo que vos quieras, lo que a vos te parece, porque vos estás bien, ¿verdad? Pero en realidad, esas personas fueron, de cierta manera, imposibilitadas en su propia realización, en su propio camino. Tal vez vos tuviste oportunidad de irte a un buen colegio, te pagaron tu estudio, yo no sé cómo te pagaron, ¿verdad? Por ahí puede ser
que lo hayan sido en una forma honesta, pero están ahí que les mandan a los mejores colegios, pero porque o mondapona ahí ahora con la posibilidad o mondapona a los buenos colegios de afuera, ambuere, llevan ambuetetanes por países de afuera, de Europa, está muy bien. Y bueno, pero por eso digo, pero hay mucha gente, queridos hermanos, y por eso que a mí no me gusta escuchar eso que hacemos nosotros mismos la diferencia, como diciendo que esta gente, un mía no va a poseer hoy, un mía está ausente hoy, un mía hoy cosente hoy si fuera la motochorro, hoy cose si fuera pea que amo, o hoy cose si fuera drogadicto, hoy cose si fuera todo lo que nosotros queramos. No, queridos hermanos, no es así. El asunto es que nosotros truncamos, por eso digo, es nuestra organización, es nuestra organización. Pero la ya lea, vean que te la Génesis capítulo 6, versículo 5. Con ambas con algo ñande, ña mindu una, ña mañana ya esa, porque después, en el fondo va a tocar nuestras actitudes. A ver, ¿qué actitud yo tengo? ¿Qué actitud tenemos nosotros? Y sobre todo los que estamos al frente de una comunidad. Yo también estoy de cierta manera, a pesar que muy limitada, ¿verdad? Porque lo mío es simplemente reflexionar sobre esto y procurar entrar en la mente y en el corazón, que es también muy importante. Pero no tengo los hilitos, ¿verdad? Para mover y hacer que esto suceda. Pero ojalá pudiésemos tener también eso para ordenar. Aquí pues significa ordenar. Ordenar nuestra manera de actuar. Porque nosotros sabemos muy bien y nadie puede negar, ¿verdad? Que ñandena ya ordenaina, allá pola ñandena ya posea, de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a nuestros egoísmos. Apea la actitud, la yaipeana, ñambo ukeana. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Era un secreto a voces, pero ningún clérigo osaba enfrentarlo porque con su investidura, el todopoderoso arzobispo de Colonia, Hermann von Bied, atemorizaba a todos, incluidos algunos cardenales, y así las cosas podían nadar entre católicos y protestantes sin mojarse. Dada su actitud, los luteranos estaban ganando terreno y con el paso de los meses se fue haciendo más evidente y descarada su inclinación hacia las huestes de Lutero. Cuando la situación se hizo insostenible y llegó a sus oídos, el Papa Pablo III miró en todas las direcciones y como no encontraba a alguien digno de asumir la vocería de la Iglesia, le preguntó a San Ignacio de Loyola y el fundador de la Compañía de Jesús le recomendó a un joven diácono de 24 años, el teólogo Pedro Canicio, quien asumió su tarea con madurez inusitada y con elocuente contundencia volvió trizas los argumentos del prelado rebelde ante el delegado del pontífice Jorge de Austria, arzobispo de Lieja y el rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, quienes lo depusieron sin contemplación. Ese fue el bautismo de fuego del jesuita Pedro Canicio, el teólogo más eximio del siglo XVI. Peter Canis, nacido el 8 de mayo de 1521 en Nimega, Holanda, quedó huérfano de madre a muy temprana edad, pero tuvo la fortuna de que la nueva esposa de su padre, que era el alcalde de la ciudad, lo criara con afecto y preclara devoción cristiana, lo que incidió profundamente en su personalidad, pues aunque su dedicación al estudio le permitió graduarse a los 19 años con honores como maestro de artes, que en esa época abarcaba el dominio del latín, retórica, literatura, oratoria, filosofía, derecho civil, su gran sueño era abrazar la vida religiosa y por eso se especializó en teología,
lo que le facilitó el ingreso a la Compañía de Jesús en mayo de 1543, cuando apenas contaba 22 años. Y durante su noviciado en Maguncia, se concentró en el estudio de las Sagradas Escrituras, en toda la doctrina eclesial y en los textos de los padres y doctores de la Iglesia, y con ese arsenal logró la deposición del arzobispo de Colonia. Al regresar de esa misión, Pedro Canicio, nombre latino con el que ya se le conocía dentro de la orden, fue ordenado sacerdote en 1546, e inmediatamente le asignaron el cargo de teólogo de cabecera del cardenal Otto Truches von Walburg, a quien asesoró en el Concilio de Trento, y 2 años después, San Ignacio de Loyola lo tomó a su cargo en Roma, le completó su formación espiritual, le auspició la culminación del doctorado en teología y de una vez lo envió a Alemania a sofocar el fuego herético de Martín Lutero, que estaba consumiendo a la Iglesia Católica, y el padre Pedro Canicio se encargó de apagar el incendio. ¿Y de qué manera? San Pedro Canicio se estableció en Baviera, y allí fue decano, rector, vicecanciller de la Universidad de Ingolstadt, y aparte de la eminente labor académica, se ocupó de reevangelizar a los bávaros que estaban impregnados de protestantismo. Al cabo de algunos años, recaló en Viena, ciudad en la que rehusó el obispado, pero administró la diócesis durante algún tiempo, y al entregar el cargo amplió su radio de acción por toda Alemania. En su condición de superior provincial de ese país, aprovechó para abrir colegios y seminarios por doquier, catequizar a pie en todas las regiones. Se calcula que en su vida caminó más de 30.000 kilómetros evangelizando, y al mismo tiempo enfrentó a los luteranos en todas las dietas, que eran las asambleas deliberantes y legislativas sobre la controversia católica protestante, que a todas esas dietas que habían sido convocadas, a ellas asistió, a la de Worms y las 2 de Augsburgo, en las que se confrontó con los teólogos más conspicuos de sus adversarios, a los que invariablemente apabulló. Por eso San Pedro Canicio lo llamaron el martillo de los herejes, y los apabulló con sus profundos y determinantes argumentos para demostrar la legitimidad de la Iglesia Católica. Remozó el cristianismo de Polonia, a donde fue como nuncio apostólico, y luego remató su carrera brillantemente en el Concilio de Trento, en el que apuntaló sólidamente las bases, las estructuras de la Iglesia para los siguientes 5 siglos. Y para que no quedaran dudas, escribió una colosal obra en la que no dejó ningún resquicio que pudiera ser aprovechado por los protestantes en sus ataques a la Iglesia, y prueba de ello son los 3 catecismos que escribió: el primero para estudiantes de teología, el segundo para los niños y personas sin ningún conocimiento, y el tercero para estudiantes con conocimientos básicos. Además, dejó más de 300 sermones plenos de doctrina y misericordia. A pesar de que una parálisis minó su capacidad, siguió dictando sus textos y manteniendo una austera vida de oración y penitencia, y así murió el 21 de diciembre de 1597 en Friburgo, Suiza. Fue proclamado segundo apóstol de Alemania, canonizado y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI en 1925. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Canicio que no nos deje dudar nunca de nuestra fe católica. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, te necesito, Señor, tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús, sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús, sopla tu aliento,
lléname de ti, solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies, solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti, solo si tú quieres. Sáname, bastará para sanarme. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Qué hermoso, ¿verdad? Este capítulo 2. Y el versículo 14 que hoy nosotros subrayamos nos habla un poco aquí de una propuesta de Abner. Abner es el que decíamos, está ahí con Ishbosheth, lo llama. Él es el que quiere seguir siempre ahí adelante, siempre estuvo con Saúl como general del ejército, el que le ayuda. Pero recuerden que ya en el versículo 26 del primer libro de Samuel, nosotros hemos encontrado aquí cuando David, incluso casi ahí lo matan, ¿verdad? A Saúl, que estaban durmiendo. Miren, Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo, a Saúl. Ahora pues déjame clavarlo en la tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Pero David respondió a Abisai: no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Esta era la teología de
el respeto total al tendotá, ¿verdad? Que está al frente, Dios que lo puso ahí, por lo tanto, ñajenduana. Pero claro, se entiende un tendotá que responda también a la voluntad y al querer de Dios. Y entonces dice, nadie puede matar y permanecer impune. Y añadió, vive Yahvé, Yahvé solo lo herirá. Cuando llegue su hora morirá. O al entrar en combate perecerá. Y es lo que va a pasar después, verá, con Saúl. O manotó bebé y le van a mandar matar los incircuncisos, ¿verdad? Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Esa es la frase importante. Yahvé, Yahvé, me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Todo esto espectacular. Entonces Dios es el que dirige la historia, característica esencial de los libros históricos del Antiguo Testamento. David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, ¿se dan cuenta? Abner, el que estaba al lado ahí con Saúl, siempre fue el general del ejército, ¿verdad? De David, de Saúl. Y entonces David comienza a gritarle. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner. Abner, no respondes. Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner, tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. La famosa la curea lleva. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor el rey cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor? A ver, no está bien lo que has hecho. Vive Yahvé que ustedes merecen morir por no haber protegido a su señor el ungido de Yahvé. Mira dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Saúl reconoció la voz de David y preguntó, ¿es tu voz, David, hijo mío? David respondió, es mi voz, mi señor y mi rey. Imagínense, la actitud de David siempre en respeto impresionante, impresionante. Y en todo momento así se le presenta a David. El respeto formal la lleva. Y díjolo, el Señor, ¿verdad? Lo hará morir. Lo hará morir. Al entrar en combate seguramente que va a perecer. Pero ñandénica tuya povea. Ñandénica tuya mopoa. Y añadió, ¿por qué mi Señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad cometí? Ahora, por favor, que mi señor el rey oiga las palabras de su siervo. Si es Yahvé quien te instiga contra mí, que sea aplacado con una ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ante Yahvé. Porque me expulsan hoy para que no participe de la herencia de Yahvé. ¿Por qué ustedes me están expulsando? ¿Se dan cuenta? Bueno, queridos amigos, todo esto nos hace entender todo lo que es lo complicado de la vida del hombre, de nosotros, pero que somos llamados siempre por Dios, pero para dar una respuesta positiva. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.